En este segundo vídeo de creación y análisis de ejes, dejamos a un lado el Design Accelerator y vamos a ver cómo analizar los ejes con el entorno de análisis de tensión. Creación y análisis de ejes. Análisis de tensión. Tomaremos el mismo ejemplo que el último caso del vídeo de creación y análisis de ejes, pero ahora lo llevaremos al entorno de análisis. Este caso práctico constaba de un eje de dos tramos de 150 mm con diámetros de 60 y 30 mm respectivamente, los cuales poseen un radio de acuerdo que iremos variando en el análisis. Si hiciéramos este problema usando la fórmula teórica para un par torsor de 200 Nm, obtendríamos los siguientes resultados, de los cuales el primer valor para radio de acuerdo 0 no tiene sentido porque está despreciando el salto de sección. Este cálculo sería un valor general de tensión y diámetro fijo sin considerar la unión. El resto de valores vemos cómo decrecen debido al radio de acuerdo. Ahora vamos a analizar nuestro diseño con Inventor. Abrimos Design Accelerator para comprobar que las medidas son las correctas. Cerramos y entramos en el entorno de análisis de tensiones. Vemos que ya hay dos simulaciones creadas, si no tendríamos que crear una nueva con la opción Crear simulación. La primera simulación será la de sin radio de acuerdo. Ya tenemos asignado el material que nos pedían. Este material lo hemos creado antes con el menú Asignar. Y dentro de este, Material. Aquí tenemos la opción que posee Inventor para la creación de nuevos materiales. En este mismo menú debemos elegir si deseamos un coeficiente de seguridad de resistencia máxima a la tracción o de límite de elasticidad, que será el apropiado para la mayoría de los diseños al ser más restrictivo. En la simulación 1 vemos que también se le ha puesto una restricción fija tomando el lado más grueso como referencia y que se le ha cargado una fuerza torsora de 200 Nm. También podemos observar que se ha afinado la malla mediante una malla local, la cual hemos colocado en la zona de alrededor del escalón. Con estas condiciones realizaremos la simulación y como primer resultado vemos el esquema de tensión de von Mises. Si damos a que nos señale el valor máximo que se generará, observamos que debido a su fisonomía está un poco más adelante del salto. Esta tensión de von Mises será la misma que nos ofrecerá el valor del Design Accelerator de tensión reducida siempre y cuando marquemos la opción de HMH en las condiciones de cálculo. Pero a nosotros lo que nos interesa es esta tensión en la zona del salto. Por ello pondremos una sonda en el mismo para ver el valor real. La colocaremos en la zona más clarita y vemos que es 63,76 megapascales. Otra cosa que podemos observar en este análisis es el factor de seguridad, el cual, marcando el valor mínimo, vemos que es de 4,38. También podemos ver las tensiones a las cuales está sometido nuestro eje, las cuales en nuestro caso estarán en el eje Y y en el eje Z, debido a la fuerza de torsión. Ahora vamos a ver el mismo caso, pero con un radio de acuerdo en nuestro eje. Para ello, entraremos en el Design Accelerator y le añadiremos un radio de acuerdo de 4 mm. Desde aquí volveremos a entrar en el entorno de análisis de tensión. Las condiciones las mantendremos de la simulación anterior, pero esta vez crearemos una simulación nueva. Para ver más cómodamente los resultados, vamos a parametrizar el radio de acuerdo. Para ello lo elegiremos en el árbol de la izquierda. Seleccionaremos el parámetro del radio de acuerdo y le daremos a aceptar. Para ver la lista de parámetros,
tenemos que abrir la tabla paramétrica y una vez aquí le cambiaremos el valor por 4, 6 y 8. Una vez hecho esto, ejecutaremos la simulación del modelo y lo primero que vemos es la tensión de von Mises. Para verlo mejor, marcaremos para que nos muestre el valor máximo y observamos que al cambiar entre los distintos radios de curvatura nos va cambiando de posición. Como hemos hecho antes, colocaremos una sonda en la zona crítica. Aumentaremos esta zona para una correcta colocación de la misma. Esta sonda nos va a mostrar el valor de von Mises para los distintos valores del radio de curvatura. Y como era de esperar, esta va disminuyendo cuanto más radio tenemos. Esto es debido a que la concentración de tensión es menor a mayor radio de acuerdo. Como en el caso anterior, también podemos observar cómo varía el factor de seguridad. Para ello, cambiaremos las sondas y elegiremos las sondas de valor mínimo. También veremos cómo cambian las tensiones. Cambiaremos las sondas a las de valor máximo y mínimo y observaremos cómo varía a diferentes radios de acuerdo. Todos los resultados obtenidos los podemos ver en esta tabla de resumen de la que sacamos las siguientes conclusiones. Primero vemos que el programa calcula el factor de seguridad correctamente. Con la fórmula teórica, factor de seguridad es igual a esfuerzo entre tensión de von Mises. Después, como segunda conclusión, vemos que el valor de tensión de von Mises no es muy distinto en los distintos casos, debido a que en algunos casos se aleja de la zona del salto, por lo que añadir material en esta zona no alivia esta tensión. Pero si nos centremos exclusivamente en la zona del radio de acuerdo, sí que vemos esta diferencia. Y por último, destacar que si comparamos los cálculos teóricos, vemos que hay una gran diferencia debido a que el cálculo teórico considera que el eje 30 como un cuerpo único y calcula una única tensión, mientras que el análisis del programa, basado en la teoría de elementos finitos, discretiza el eje y calcula la tensión para cada uno de los más de 5000 nodos que posee la malla, ajustando estos valores y precisando dónde se dan las máximas tensiones. Aún así, se ve claramente que a mayor radio de acuerdo tendremos menor tensión en la componente, y por tanto menos concentración de tensión, que era nuestro objetivo principal. Con este análisis cerramos el capítulo de ejes y espero que les haya gustado.